Muy buenas, en esta clase final de la asignatura, en esta última clase, vamos a resolver el problema de repaso que quedó planteado de la clase anterior. Y ya con esto pues terminamos todo lo que son las sesiones de EB de la asignatura. Vamos entonces con el problema de repaso que nos dice el enunciado lo siguiente. Escribir un programa que calcule el importe de cada una de las ventas contenidas en una base de datos que se proporciona en el fichero ventas.db de SQLite, ¿vale? Lo tengo por aquí, ventas.db, lo tenéis disponible en Blackboard también. Y así como se tiene que calcular el importe de cada una de las ventas, así como la suma total de los importes, guardando en un fichero CSV los nombres de los productos vendidos, ¿vale? Este es el fichero CSV resultante con los nombres de los productos que se han vendido, la cantidad que se ha vendido de cada producto y el importe, ¿vale? De todas las ventas de cada uno de los productos. El importe de cada una de las ventas que tenemos que calcular previamente, ¿vale? Que no está calculado. Para ello, debe crear una clase producto con las propiedades nombre, precio unitario y coste de producción, ¿vale? Tenemos que crear esa clase usando propiedades como hemos estudiado en el tema 4.2. Para leer de la base de datos se debe usar la clase DB vista en la asignatura. La clase DB era una clase que nos permitía pues, hacer consultas cómodamente, crear la conexión, recuperar resultados, etc. Esa clase la tengo por aquí, que es dbclass.pay, ¿vale? Que es la clase que tenía los métodos de create, insert y select, aparte del constructor y el destructor. Debe incluir, tenga en cuenta que para reunir los datos de las dos tablas que tiene la base de datos, se tienen que reunir en una única consulta, ¿vale? Es decir, hay que coger de la base de datos las dos tablas que tiene y crear una única consulta. Si nos fijamos en la base de datos, el ventas.db, y antes de hacer el programa en Python, pues vemos lo que tiene por dentro de la base de datos. Nos vamos a la aplicación de DB Browser Lite, for SQLite, que diga. En ese programa, si abrimos la base de datos, pues podemos ver cómo dentro de la base de datos tenemos dos tablas, que serían dos tablas de interés, esta no hay que contarla. Productos y ventas, ¿vale? Si entramos en productos, ¿vale? Ahí dentro nos vemos que tiene cuatro campos: el ID de producto, el nombre del producto, el precio unitario y el coste de producción del producto, ¿vale? En la hoja de datos, si nos vamos a productos, vemos que hay cuatro productos añadidos. Producto 1 se llama barrita NGA, barrita NGB, NGC y NGD. Son los cuatro productos. Recordamos, por hacer un poco de recordatorio, del tema 2 que vimos en la asignatura, donde poníamos como ejemplo la empresa Fitter Snacker, pues tenían barritas energéticas de dos tipos diferentes, ¿vale? Aquí hay cuatro tipos diferentes de barritas energéticas, vamos a suponer que la empresa se dedica a vender esas barritas, ¿vale? El precio unitario de las barritas, por ejemplo en euros, pues sería 5,5, 6,2, 7,5, 8,15, como estáis viendo. Y los costes que tiene para la empresa su producción, pues son los costes que veis por aquí también en euros, ¿vale? Una vez que tenemos esos cuatro tipos de productos, en la tabla de productos, tenemos también una tabla con las ventas, que sería esta de aquí. Las ventas supone cuánta cantidad se ha vendido de cada uno de los productos, en qué ciudad y en qué mes, de qué año, ¿vale? Es decir, tenemos el ID de la venta, el producto. Aquí el producto es una clave ajena, una clave foránea con respecto al campo ID de la tabla producto, ¿vale? Desde aquí hay una clave ajena hacia esta otra, es decir, si una venta tiene el producto 3, se refiere a que el producto 3 es el de la barrita energética NGC, por ejemplo, ¿vale? Que tiene el ID número 3. Después tendría la cantidad, ¿vale? La cantidad vendida, ¿vale? El número de barritas que se han vendido ahí, el importe, que sería el total de esa venta, cuánto se ha ganado con esa venta, que por defecto va a estar vacío y es lo que tenemos nosotros con nuestro programa que rellenar, ¿vale? El campo importe, como dice aquí. Hay que calcular los importes dentro de la base de datos, ¿vale? Para guardarlo,
la base de datos no tiene los importes, nosotros los tenemos que calcular y los resultados los guardamos aquí en CSV, ¿vale? La base de datos no hay que cambiarla, la base de datos se queda con el importe vacío y no se actualiza ahí, sino que el programa lo que hace es calcular los importes aparte y los guarda en un CSV, ¿vale? La ciudad donde se ha producido esa venta, el año y el mes de la venta. De tal manera que si nos vamos a la hoja de datos correspondiente a las ventas, podemos ver que aquí hay 15 ventas que están añadidas, que la tenéis en el archivo que os he proporcionado. He creado estas 15 ventas. Serían de la 1 a la 15, el producto, el 1, el 2, el 3, el 4, las cantidades vendidas, el importe que está vacío y la ciudad en la que se ha producido la venta, así como el año, son todas 2019, y los meses donde se han producido las ventas, ¿vale? Esta base de datos la tenéis disponible en Blackboard y es la base de datos de ventas que se os da aquí en la asignatura y que hemos practicado en este problema, por ejemplo, ¿vale? En este problema final. Bien, esa base de datos que ya se os da, la voy a minimizar por aquí para tenerla por aquí al alcance. Y bueno, ya tenemos entonces el cometido, lo que hay que hacer, lo dice al principio, y que debe reunir los datos de las dos tablas. Debe incluirse también un módulo que contenga dos funciones: transformar ventas, que pasa de una lista a una lista de diccionario, que ahora nos lo va a explicar, y calcular importes, ¿vale? La primera función que tiene este módulo se llama transformar ventas, recibe una lista de tuplas con los datos que proceden de las ventas de la base de datos. Ya sabéis de la clase DB, como vimos en su día, que la función select, el método select que tenemos en la clase DB, es un método que nos devuelve una lista, ¿vale? Una lista de tuplas. Cada tupla pues tiene por dentro los valores de los campos de cada una de las filas que se han recuperado de la consulta, ¿vale? Entonces, esta función va a recibir esa lista de tuplas y va a crear una lista donde cada elemento no es una tupla, sino un diccionario. Y en ese diccionario se guarda el nombre del campo que se ha leído de la base de datos como clave, y como valor asociado a cada una de esas claves, pues estaría el valor que tiene ese campo en esas filas, ¿vale? de resultados. Entonces eso lo tenemos que hacer. Y también otra función que recibe una lista de diccionarios con venta, que sería la lista de diccionarios que ha devuelto la función anterior, la recibe ahora y va a calcular el campo importe de cada una de las ventas. Claro, el campo importe, la clave importe de cada diccionario, de la lista de diccionarios, pues tiene un importe que vale vacío, no tiene ningún dato. Pues ahí hay que guardar el importe de la venta. ¿Cómo se calcula el importe de la venta? Pues multiplicando la cantidad que se ha vendido en esa venta por el precio unitario del producto asociado a esa venta, ¿vale? Que lo hemos reunido con la consulta SQL que después vamos a hacer, ¿vale? Una vez que lo tenemos ya hecha esa función, pues ahora integramos todo en un proyecto Eclipse. O sea, creamos el proyecto Eclipse, creamos un main.py para el programa principal, que va a hacer uso de la clase DB, va a llamar a las funciones de transformar y calcular los importes, y va a guardar los resultados en CSV. Y en ese proyecto pondremos también la clase producto, pondremos la clase DB, que la tenemos por aquí, por supuesto el fichero de la base de datos que lo necesitamos y el módulo, ¿vale? Que tenemos que crear. Al módulo le vamos a llamar problema funciones, problema-funciones.py va a ser el módulo que va a contener estas dos funciones. Y si el programa es correcto, si lo hacemos bien, pues el contenido del fichero CSV que genera de resultado tiene que ser exactamente este que veis aquí, ¿vale? Coincidiendo todos los números, las comas, todo en detalle, tal como aparece aquí. Y la suma que debe salir por pantalla, la suma total, que es lo que dice al principio, así como la suma total de los importes, pues esa tiene que valer este número, ¿vale? 11.229,25 tiene que salir. Así que vamos a ver el problema cómo hacerlo, ¿no? Entonces, dejo el enunciado por aquí, o si acaso, bueno, lo voy a minimizar. Nos vamos a Eclipse y aquí en Eclipse vamos a crear un proyecto nuevo, ¿vale? Está por aquí el resultado de la ejecución, lo borro. Y ahora creo un proyecto nuevo de tipo PyDev Project, ya sabéis. Y ahora aquí le llamamos problema, ¿vale? Y el intérprete de Python, que en mi caso lo tengo configurado aquí. Le damos aquí a Finish y ya tenemos el proyecto. Aquí vamos a crear un módulo, PyDev Module. Aquí dentro ponemos main y ya creamos con la plantilla vacía y borramos incluso el contenido y ya tenemos un main.py ahí dentro, ¿vale?
Si nos vamos a la carpeta correspondiente donde está este proyecto, que la tengo por aquí, debo tenerla aquí, Workspace, Eclipse, aquí, problema, aquí lo tengo. Pues aquí hay que copiar estos dos ficheros, ¿vale? Los copiamos aquí dentro y en cuanto que refresquemos ahora aquí, pues ya aparecen aquí, ¿vale? Ya tenemos el main, el dbClass y el ventas. Bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, pues vamos a importar del módulo dbClass que se llama, vamos a importar la clase db, ¿vale? Fijaros, aquí en dbClass, si la abrimos, tenemos la clase db aquí dentro, pues lo que estamos haciendo aquí es importarla simplemente, ¿vale? Y vamos a crear nuestro módulo de funciones. Para eso nos vamos a crear el módulo y aquí vamos y le llamamos problema-funciones.py. Y ahí lo dejamos preparado para importar las funciones, ¿vale? Para escribir las funciones. Después las importaremos aquí. Vamos entonces, en primer lugar, con la lectura de las ventas desde base de datos, ¿vale? Entonces, para leer de la base de datos, ¿qué hacemos? Construir un objeto usando el constructor de la base de datos y el nombre del fichero es el ventas.db, que lo tenemos justo aquí al lado, en la misma carpeta. Una vez que tenemos eso, pues lo que hacemos es llamar a la función de select, guardamos un resultado, y el select que tenemos que hacer es un select muy simple. Hay que reunir datos de dos tablas, igualando los campos clave primaria y clave ajena de las dos tablas, y ya está. Entonces, esto es simplemente un select asterisco from, la tabla se llama ventas y productos, aquí, tabla ventas y productos, recordemos el esquema de la base de datos, lo tenemos por aquí, ¿vale? Lo dejo por aquí, que sería productos con estos campos y ventas con estos campos. Así que de aquí, de esas dos tablas, ahora donde dentro de ventas, el campo que se llama producto, que es el de clave ajena, tiene que coincidir con el de la tabla productos, el campo ID. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Igualando esos dos campos, ya tendremos los resultados, ¿vale? Para asegurarnos de que lo estamos haciendo bien, vamos a imprimir lo que vale res y también lo que vale, y bueno, vamos a sacar un mensaje diciendo cuántos productos hay. Por ejemplo, hay, aquí, la longitud de res. La longitud de res va a ser la longitud de la lista que me devuelve select, ¿vale? Como select una lista con tantos registros como haya encontrado, aquí voy a saber cuántas ventas hay. Así que las pongo por aquí. Como que hay tantas ventas, barra n, y ya lo tenemos ahí, ¿vale? Este print y esto, vamos a comprobarlo a ver cómo va, ¿vale? Simplemente leyendo, a ver si lee bien. Lo ejecutamos, hacemos Python run y aquí tenemos el resultado, ¿vale? Dice que ha conectado correctamente con la base de datos, la tenemos aquí la base de datos, y ha sacado estos diccionarios, ¿vale? Esta lista de tuplas. Es una lista porque lleva los corchetes de apertura y el de cierre final, que es este corchete de aquí. Es una gran lista. Y dentro de cada lista, dentro de la lista hay un montón de elementos. Cada elemento es como uno que estoy marcando aquí, que va de paréntesis a paréntesis. Y cada uno de esos es una tupla, ¿vale? Y separados por coma, como todos los elementos de la lista que están separados por coma. El primer elemento de la lista es esta que vemos aquí, esta tupla. Esta tupla que contiene pues todos los campos, porque le he puesto un asterisco. Está teniendo todos los campos de venta más todos los campos de productos, porque lo he reunido en las dos tablas. Lo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 más 4, 11. Tiene que tener 11 elementos cada tupla. Y hay 15 ventas, ¿vale? Hay 15 ventas porque si nos vamos a las ventas vemos que hay 15, ¿vale? Luego le está recuperando perfectamente todos los datos a la base de datos. Quito el diccionario de aquí, dejo solamente el indicativo del print, por lo menos para saber cuántas ventas hay, que saca el usuario. Y ahora lo primero que vamos a hacer es, claro, estas tuplas, para sacar los datos, por ejemplo, del nombre del producto, por ejemplo, o el año que aparece por aquí, tenemos que averiguar cuál es la posición dentro de la tupla,
¿vale? No es cómodo saber que el año está en la posición 6 de la tupla, que sería las 5 empezando en 0. Es más fácil tener un diccionario con unas claves, con unas cadenas que te digan el nombre del campo. Entonces, lo ideal sería convertir esta lista de tuplas a listas de diccionarios, donde cada diccionario sí que ya tiene el nombre del campo. Parecería el producto con este nombre, la cantidad con tal, el año tal, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar esas ventas, esas que tenemos por ahí. Entonces, para eso voy a guardar en ventas lo que me devuelve la función que nos piden, que sería transformar ventas. Le pasamos la lista de resultados que tenemos, que se llama res, y esa nos tiene que devolver ya la lista convertida, ¿vale? Lo vamos por aquí. Convertir a lista de diccionarios. Entonces, ese transformar venta lo tenemos que implementar aquí, en problema funciones. Así que nos vamos a problema funciones y aquí definimos transformar ventas aquí de lista. Ahí. Vale. Ya lo tenemos aquí. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer, pues tenemos aquí el definir, transformar ventas en lista. Ahora, res igual, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable donde vayamos a devolver los resultados. Res igual a lista. Y ahora, para transformarlo, vamos a utilizar un for, ¿vale? El for que vamos a hacer va a sacar de la lista de tuplas, como la que tenemos aquí abajo, va a sacar cada uno de los elementos de la tupla, ¿vale? Y le vamos a dar un nombre a cada uno, ¿vale? ¿En qué consiste este procedimiento? Pues este procedimiento es como el que vimos en la asignatura, cuando vimos en el tema 4.3, en el tema 4.3, cuando vimos que podíamos sacar con un bucle for cada uno de los elementos, que serían estos de aquí. Lo diré. Aquí atrás, aquí. ¿Vale? El unpacking de Python, ¿vale? Que cogía una lista de tuplas, como esta, por ejemplo, esta lista de tuplas que está por aquí, y con el for va declarando aquí variables separadas por coma y cada elemento de la lista lo separa en variables independientes. Por ejemplo, la primera iteración del bucle sacaría 1, 2 y la x y la y valdría 1 y 2. La siguiente b valdría 3, 7. Así que con 1, 2 o 3 o las variables que quiera separadas por coma, va sacando los elementos individuales de dentro de las tuplas que están dentro de esa lista, ¿vale? Gracias a esta técnica de unpacking que vimos aquí en el tema 4.3, ahora la podemos emplear aquí. De tal manera que pondríamos id venta, porque hay que ir recorriendo cada uno de los nombres de los campos, que serían estos de aquí, en el mismo orden en el que se obtienen de la base de datos. Sería id venta. No tenemos por qué ponerlo exactamente con todos los nombres. Ponerle prod, por ejemplo, abreviado. Ahora mismo son nombres de variables. Podemos llamarle algo parecido. Cantidad, importe, ciudad, año, mes, ID. Ahora pasamos ya al ID de producto, porque cuando se acaban todos los campos de una tabla empezaríamos con la de la otra. ID de producto, nombre, precio, coste, lista, ¿vale? Ya lo tenemos aquí porque es la lista que hemos recibido como parámetro que está aquí arriba, ¿vale? Ahora, cuando ya tenemos ese for, ahora lo que tenemos que crear es un diccionario con cada uno de esos elementos, ¿vale? Entonces, para crear ese diccionario, lo que vamos a hacer es vamos a crear un diccionario por cada uno de las tuplas que nos encontramos. Y ahora ese diccionario, como todos los diccionarios, podemos crearlo con dict o con las llaves, ¿vale? Vamos a crearlo con las llaves. Y ahora ponemos el nombre del campo que yo quiera, 2 puntos, y el valor. El valor aquí sería cantidad, ¿vale? Que sería este de aquí. ¿Por qué cantidad? Porque los identificadores, tanto de clave primaria como clave ajena, nos dice el enunciado que debemos omitirlo. El ID de venta, ¿vale? El enunciado, si nos vamos aquí, vemos que se guarda aquí excluyendo, lo dice aquí, excluyendo los campos que sean claves primarias o ajenas. Entonces, ID de venta es una clave primaria, prod, que es este producto que aparece aquí, esto es una clave ajena.
Y el ID de venta que está por aquí, el ID de producto, perdón, también es una clave primaria para la otra tabla. Así que esa lo excluimos. Luego empezamos por cantidad, que es el primero que está por aquí. Ese es el primer elemento del diccionario. El segundo sería el importe. Así que ponemos importe, dos puntos, importe, igual con la ciudad. Ahí lo tenemos, ciudad, dos puntos, ciudad. Después sería el año, dos puntos, año. Ahí. Y el mes, que lo tenemos por aquí, mes, dos puntos, mes, coma. Ya tenemos la cantidad, el importe, la ciudad, el año y el mes. Por ahora bien. Y ahora, el ID de producto no lo saltamos porque es una clave primaria. Y el nombre, precio y coste se refieren al producto, ¿vale? Daros cuenta que aquí el nombre, precio y coste ya estamos en la tabla producto. Pero para eso vamos a crear una clase que se llama producto, ¿vale? Que para eso está el producto con las propiedades nombre, precio unitario y coste de producción. Entonces, primero, antes de meter en el diccionario el producto como un objeto de la clase producto, tenemos que crear la clase producto, ¿vale? Así que esto lo guardamos por ahora y creamos la clase producto. Para crear la clase producto nos vamos aquí al fichero, al proyecto, perdón, creamos un módulo nuevo y le damos el nombre producto. Ahí dentro de producto lo que hacemos es crear la clase producto de tal manera que ponemos class producto, dos puntos, y ahora primero el constructor def init, el self, y ahora al constructor le vamos a pasar tres parámetros que sería el nombre, el precio unitario y el coste de producción, que son los tres que nos dicen el enunciado. Y ahora vamos a guardar dentro de la clase como propiedades, y recordemos las propiedades que son atributos privados en el tema 4.3, perdón, 4.2, self lleva con dos guiones bajos para que ese método, perdón, que ese atributo sea una propiedad y sea privada, ¿vale? Entonces ponemos guión bajo nombre igual a nombre. Lo mismo para el precio unitario. Precio unitario igual a precio unitario. Y el otro que sería self.coste producción, que sería igual a coste producción, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Bien, ese constructor ya lo tenemos ahí listo y ahora tenemos que poner los métodos get y set, ¿vale? El get y el set para el observador y el modificador de cada una de esas propiedades. Recordemos que llevaba aquí al principio una arroba property, ¿vale? Que es un comentario que tenemos que incluir al principio antes de la definición de la función, que tiene que tener el mismo nombre que la propiedad. Así que sería self, tal como estamos viendo aquí, y esto nos va a devolver el self._nombre, ¿vale? Todo esto lo vimos en el tema 4.2 cuando creamos las propiedades dentro de clases. Y para el setter, pues teníamos que poner arroba el nombre que tiene el campo, que en este caso se llama nombre, así tal cual, setter, ¿vale? Perdón, setter, que aparece por aquí, lo ha cambiado, sería nombre.setter, ahí está. Def nombre, en este caso sería el nombre de la función, self, coma, y en este caso pues recibe un parámetro adicional porque tiene que guardar ese nombre en el atributo. Y pondríamos self, nombre es igual a nombre. ¿Vale? Y con eso, esa función setter es capaz de guardar el parámetro dentro del atributo o propiedad, ¿vale? Ya tenemos entonces ese par. Si hacemos esto mismo para los otros dos campos, pues ya tendríamos la clase hecha, que sería estos dos que estamos viendo por aquí. Ahora pasaríamos al del precio unitario y lo pondríamos en el precio unitario, que sería este de aquí, y ponemos el precio unitario también donde corresponde, en todos los sitios donde corresponde, aquí, aquí, aquí y aquí, y creo que ya está, ¿vale? Ese es el precio unitario, lo tenemos ahí todo listo.
Y ahora el otro es el del coste de producción. El coste de producción, que es otra propiedad más, que la agregamos en todos estos lugares, aquí, hasta aquí y hasta aquí. Vale. Guardamos y ya tenemos la clase producto preparada. Bien, ahora aquí en problema funciones ya podemos crear dentro de una clave que se llame producto, pues un producto creado a partir de, en este caso sería el nombre, el precio y el coste, que son estas tres variables que hemos recuperado aquí en el for. Pues las ponemos por aquí. Por supuesto hay que importar la clase producto, que no está importada. Y tenemos que usarla. Sería from producto, que sería el nombre del módulo. Import producto, la clase producto. ¿Vale? Con eso ya tenemos la clase producto definida y ya tenemos un diccionario para cada una de las tuplas que se van recuperando en el for. Ahora, ese diccionario tenemos que ir agregándolo a la lista res de resultados, como estamos viendo ahí arriba. Así que, ¿cómo se agrega elementos a la lista? Pues, por ejemplo, con append. Con append le pasamos el d, que sería el diccionario que quiero ir agregando, y finalmente devuelvo el resultado, que sería la lista ya producida. Vamos a probar este transformar venta. Lo tenemos por aquí, transformar venta. Pero primero tenemos que importarla, ¿vale? Porque está en el otro módulo. Así que from sería problema funciones, ahí, importar la función transformar venta, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ahora ese transformar venta lo vamos a imprimir para ver lo que tiene después de hacer la transformación, para ver lo que ha salido. Si lo ejecutamos, ya vemos por aquí el resultado. Y fijaros que ya tenemos en diccionario, ¿lo veis? Voy a ampliarlo por aquí para que lo veamos mejor. Tenemos una lista de diccionarios. Ahora antes había una lista de tuplas, ahora una lista de diccionarios. Y el diccionario ya tiene nombres ya inteligibles para cada uno de los campos. Esta es la cantidad de la venta, el importe está sin rellenar, como ya sabemos, el objetivo ahora es rellenar este importe. La ciudad, el año, el mes y el producto, fijaros que el producto, como es un objeto, pues nos da la referencia al objeto, a la memoria. Pero el objeto por dentro tiene las tres propiedades, ¿vale? Lo que hemos visto antes, el nombre, el precio unitario y el coste de producción, ¿vale? Pero bueno, estarían ahí dentro, igual para todas las ventas, ¿vale? Bien, una vez que lo tenemos ya esa lista transformada, ya la tenemos preparada, el siguiente paso es calcular los importes, lo que hemos dicho antes, que hay que hacer. Así que calcular importes de las ventas. Entonces, calcular los importes. Para calcular los importes necesitamos una función, como dice aquí, que se llama calcular importes. Igualmente aquí dentro de este módulo. Así que nos vamos al módulo y ponemos def calcular importes y aquí recibe una lista de diccionarios, ¿vale? Es lo que dice aquí. Recibe una lista de diccionarios con las ventas ya y tiene que calcular el importe de cada venta. ¿Cómo se recorre una lista de diccionarios? Pues como cualquier otra lista de lo que sea, con un for. Recorremos con un for, sacamos dentro de las ventas cada una de las ventas, así que V es un diccionario. Cada diccionario, como el que estamos viendo aquí abajo, ¿vale? Este primer diccionario, otro. ¿Y de ese diccionario qué hay que hacerle? Pues con ese diccionario vamos a aprovechar la propiedad, el paso de parámetros por referencia que tiene automáticamente ya Python para todo lo que son los objetos y cosas que vimos en el tema 4.3, que cuando pasamos a una función, un parámetro, que en este caso es venta, que es una lista, la lista por dentro, todos los elementos que tiene, que son diccionarios en este caso, se pasan también por referencia. De tal manera que si los cambiamos dentro de la función, quedan cambiados fuera de la función, ¿vale? Así que lo único que hay que hacer con esta V es que la clave importe, ya sabéis que para acceder al diccionario se pone con los corchetes y el nombre de la clave que tú quieras, entre comillas. Ahí a ese importe se le guarda la cantidad de la venta, que en este caso sería cantidad, ahí lo tenemos, cantidad multiplicado por el precio unitario. Y el precio unitario está dentro de la clave producto, o sea que sería V dentro de esto sería producto, y ahí dentro de producto, como es un objeto de la clase producto, ponemos punto y ahí accedemos al precio unitario. Así que ponemos precio unitario, que sería el
el método correspondiente al getter, ¿vale? Que es este que teníamos por aquí, precio unitario. Así que lo recuperamos con precio unitario. De hecho, como es propiedad, ¿vale? Es una propiedad, la podemos usar como propiedad, ¿vale? Como vimos en el tema 4.2. Ya lo tenemos ahí multiplicado por el precio unitario y ya no hay que hacer nada más en esta función porque el resultado se está automáticamente modificando en este parámetro, ¿vale? Y se estaría devolviendo automáticamente ahí, no hace falta return ni nada. Así que como no hace falta return y no vamos a poner return, simplemente llamamos a la función calcular importes sin pasarle nada por delante. Calcular importes y la importamos aquí arriba, no la importa automáticamente, pero si no la tenemos que importar nosotros. Y aquí le pasamos las ventas que teníamos hechas de antes, ¿vale? Si ahora imprimimos cómo han resultado las ventas después de hacer esa operación, pues vemos cómo vamos. Así que ejecutamos y aquí vemos ya que los importes se han calculado perfectamente, ¿vale? Automáticamente se han guardado esos importes, en este caso son vale 550, que será el importe de la primera venta, que ya va coincidiendo con el del fichero que vemos aquí arriba. La siguiente venta tiene un importe de 275, va coincidiendo con el segundo elemento y así sucesivamente deben ir coincidiendo con todos los resultados que yo os pongo aquí, que os puse en el enunciado, ¿vale? Así que con eso ya tenemos calculados los importes de todas las ventas y ahora lo que tenemos que imprimir los resultados, pero no por pantalla, sino en un fichero. Así que esto sería escritura en CSV. Ahora, ¿cómo se escribe en un fichero CSV? Pues como cualquier otro fichero de texto, ¿vale? Lo único que tenéis que precaución es que hay que crear la cabecera, ¿vale? Esta cabecera de aquí arriba, la primera línea. Pero bueno, para escribir en ficheros ya lo estuvimos viendo en el tema 4.4, para escribir en ficheros y leer de ficheros y escribir y leer datos de base de datos. Pues en este caso sería escribir en ficheros, pues abro el fichero con open, pondría aquí el nombre del fichero, se llama ventas, aquí está, lo pondré bien, ventas.csv y el modo de apertura es dw porque lo quiero para escritura, es un fichero de salida. Ahora lo primero que vamos a hacer es escribir en el fichero la línea primera de cabecera, ¿vale? Eso es con un f.write, ahí ponemos lo que queramos escribir. Si pongo hola, pues escribiría hola en el fichero, ¿no? En este caso, lo que quiero escribir es la cabecera. La cabecera es la que estamos viendo por aquí, que sería nombre, coma, cantidad, como importe. Pues eso es lo que ponemos, nombre, coma, cantidad, coma, importe. Barra n, ¿vale? Ahí lo tenemos, barra n, para que quede ya el cambio de línea. Y ahora sí entramos en bucle. Entramos en bucle porque ahora para cada una de las ventas hay que sacar estos tres datos. Así que ponemos for v in ventas, dos puntos, y ahora ya escribimos con un f, dos puntos, in ventas, aquí, ahí. Ponemos f.write para escribir. Y ahora sacamos los datos de V. V es un diccionario con la venta correspondiente, como estamos viendo aquí abajo, ¿vale? Entonces, nos pide el nombre del producto. El nombre del producto está dentro de producto y dentro de producto la propiedad nombre, ¿vale? Ya sabemos que hay una propiedad que se llama nombre y al igual que usamos el del precio unitario, como vemos aquí, como cualquier propiedad, no hace falta poner los paréntesis para el método, sino que es una propiedad que podemos usar directamente aquí. Pues en este caso sería vProducto, pero sería el del nombre. Entonces, empezamos por ahí, sería v, a partir de ahí sacamos el producto de esa venta y a partir de ahí sacamos su nombre. Ya tenemos el nombre. Lo siguiente, vamos a ir concatenando con el más para ir creando las comas de separación, ¿vale? Este es el nombre producto, coma. Ahora seguimos por aquí, vamos sumando la suma de cadenas, es una concatenación de los caracteres de la cadena. El segundo elemento es la cantidad es numérica. Yo no podría poner, lo voy a poner para que lo veáis solamente, cantidad directamente aquí, porque esto es un de tipo integer. Y un entero no lo puedo sumar explícitamente con una cadena, tengo que convertir a str, como vimos ya en el tema 4.1. str, ahí, v de cantidad, después separado por coma, más, y finalmente el str importe, que es el que nos interesa por aquí, y lo recuperamos ya de la venta que ya ha debido de ser calculado. Str, perdón, de v, ahí me falta el v, hasta aquí, y ya con eso tenemos el str, v de importe y un barra n para ir creando las líneas dentro del fichero.
y el cierre de la función fwrite, de la llamada fwrite. Ya tenemos el producto, la cantidad y el importe separados por coma y con un retorno de carro al final. Cerramos el fichero cuando se acaba el bucle. Ojo, en Python, que no se nos olvide nunca los tabuladores. Como tengamos ese tabulador ahí, nos cierra el fichero en la primera iteración y en la segunda casca. O sea que este fclose, al estar tabulado, como estáis viendo ahí, estaría dentro del bucle. Y si le quitamos la tabulación, estaría fuera del bucle. Así que debe de estar fuera del bucle. Si eso lo hacemos hasta aquí y lo probamos, vamos a ver primero la carpeta donde tengo el proyecto, que es esta de aquí, que no hay todavía ningún archivo CSV, como estáis viendo. Pero ahora cuando ejecute el código, debe crearse aquí un fichero ventas CSV. Entonces lo ejecutamos, ya lo ha creado, acaba de crear aquí, y vamos a ver si coincide el resultado con esto que está por aquí. Entonces le damos doble clic y vemos por aquí que coincide perfectamente, ¿vale? Los 15 productos y con el formato que se espera que tenga, ¿vale? Así que está correcto el programa hasta ahora. Y lo único que necesitamos es sacar el importe, la suma total de los importes, que debe salir este dato. Así que para eso lo escribimos aquí. Hacemos el cálculo de la suma. Cálculo de la suma de importes. Y ahí, ¿cómo se calcula la suma de importes? Bueno, pues podemos usar la comprensión de lista. Hay muchas formas de hacerlo. Podéis usar un bucle. Yo voy a hacer la comprensión de lista, que sería corchete, la V de los importes, saco la V de los importes para toda V dentro de ventas y tengo esa lista. Esa lista me saca para cada elemento de las ventas, que es un diccionario, saco el valor asociado a la clave importe, con lo cual estoy teniendo ahí una lista con todos los importes. Esa lista de ahí es la lista con todos los importes de todas las ventas. Ahora, ¿qué hago con esa lista de importes? Pues la sumo todos esos importes y ese es el resultado total, que lo guardo en la variable suma y que después la imprimo por pantalla diciendo suma de importes, dos puntos, y pongo aquí el valor que tiene la variable suma. Ahí está. Lo ejecutamos y vemos que efectivamente el importe coincide con el que nos dice el enunciado, ¿vale? 11.229,25, ¿vale? Y el programa ya estaría completo, ¿vale? Ya tendríamos los 4 ficheros, esto que se pide, con el módulo, con la clase producto, todo preparado y coinciden los resultados, ¿vale? Así que con eso el problema estaría completo. Y ya también con eso pues terminamos la última clase ya de la asignatura y ya está, ¿vale? Con respecto a la EB. Ya sabéis el tema de la evaluación, cómo está planteado, lo tenéis tanto en la planificación de la asignatura, en la guía docente, lo tenéis también los anuncios que he estado publicando. Y nada, ánimo, cualquier duda que tengáis, ya estoy disponible al correo electrónico y en los foros, sobre todo el tema de los foros, en Blackboard, ¿vale? Venga, hasta luego.